¿Listos? Muy bien. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Región de Sombras. Está inspirada en Javier Solís. Sombras nada más. No se crean, es un principio de la escritura que lo pasamos muy por encima muchas veces, pero voy a tratar de enfocar algunas cosas, algunos principios, de irnos a ponerle el foco a algunos principios que por lo pronto pueden sonar disonantes, hacernos cierto ruido, sobre todo porque no estamos relacionados con estos principios. Pero a lo largo que se vaya componiendo todo el rompecabezas, vamos a obtener mucha riqueza espiritual de la palabra. Entonces vamos a comenzar, hoy es la zona de introducción, vamos a manejar principios puramente introductorios y la semana que viene, todo el mes de agosto vamos a trabajar con esta serie. Entonces las semanas que vienen estaremos amplificando algunos principios y añadiendo otras cosas más. Entonces, para que se ponga muy listo, vamos a la siguiente página, a ver si cambia, si no hay una caja ahí, ¿no será que me estorba porque le pisé al lápiz y no me cambió? Esa acá, esa. A ver si, a ver, déjeme veo. Es que no quiere. No, ¿cómo va a querer si no he prendido el lápiz? Ya prendí el apuntador, perdón. Ahí está. Vamos a comenzar por algunos principios. Primero, en Job 10:22 dice, ¿una qué? Una tierra de sombras. Aquí la palabra tierra en el hebreo es eretz, que es una región o un territorio. Entonces, abiertamente nos está hablando de un territorio, ¿de qué? De sombras. Comencemos a componer el rompecabezas por entender que hay territorios de sombras. Ahí comenzamos, una tierra de sombras, como la oscuridad misma, de oscuridad densa y desorden total, donde aún la luz es oscura. ¿Sí? Entonces comenzamos acomodando por ahí algunos principios básicos sobre este concepto. Hay territorios de sombras. Siguiente, Salmo 23, que tanto mencionamos y que tanto no sabemos. Dice, aunque ande por qué, valle de sombras de muerte. Ahí no entiendo por qué razón está traducido como valles en la Biblia, en las traducciones casi en todas, cuando la palabra que aparece en la Biblia para valle se refiere a un desfiladero o un terreno escarpado. O sea, montes, piedras, o sea, terrenos difíciles, caídas abruptas. No es un valle. Cuando uno lee la escritura y entiende geográficamente un valle, pues entiende uno, por ejemplo, aquí en Chihuahua estamos rodeados por cerros en su mayoría y las planicies vienen a ser valles, pero aquí no es un valle abierto, es un desfiladero, es un territorio escarpado. Entonces, comencemos a entender este concepto. Las regiones o territorios de las sombras son territorios escarpados, ¿sí? Con montes, con caídas, con desfiladeros, con curvas, es un territorio complicado de caminar, lleno de trampas, lleno de situaciones difíciles. Entonces, aunque ande por valle de sombras de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me han confortado. Incluso algunos estudiosos de la escritura, teólogos, dicen que este término que usa David cuando menciona aunque ande en valle de sombra de muerte, dicen que hay territorios para pasar de un lugar de pastos y de agua a otro, tienen que pasar por algo parecido a un cañón. Usted sabe que los cañones son territorios donde
de un lado tienes montaña y de otro lado tienes montaña, es un lugar reducido. Y en los territorios de los que está hablando la Escritura, había un lugar que los pastores conocían como el Valle de las Sombras o el territorio de las sombras de muerte, porque cruzar por ahí era tener por los dos lados grandes montañas y un territorio angosto donde bien podías ser presa de animales para atacar a tu ganado o a ti mismo, o de ladrones mismos. O sea, cruzar por ese lugar era exponer la vida, por eso lo llamaban el Valle de Sombras de Muerte, y aquí puse una figura más o menos que representara ese tipo de, eso que nos está hablando el salmista. Entonces entendamos, en términos espirituales hay regiones de sombras. Esas regiones están llenas de territorios escarpados, de montes, de caídas, de cañones, territorios peligrosos de caminar. ¿Vamos bien? Ok, siguiente página. Esas regiones tienen habitaciones. Hay distintas habitaciones en esas regiones de sombras. No todos habitan donde mismo, sin embargo son territorios o regiones de sombras. ¿Dónde encuentro esto? En las palabras del Señor Jesucristo, cuando menciona la palabra del rico, que conocemos como la parábola del rico y Lázaro. Cuando ya estaban en el Seol, que es el término en hebreo para referirse al lugar de los muertos o de las sombras, y en el Nuevo Testamento en hebreo, la palabra no es Seol, es Hades, es la palabra en el Nuevo Testamento en el griego. En el hebreo es Seol, que se refieren a lo mismo, el lugar de los muertos. Cuando ya estaban ahí el rico y Lázaro, que conocemos la historia, donde el rico era atormentado, el hombre rico levantó la mirada y ¿qué vio? Vio a Abraham de lejos, ¿con quién? Eleazar a su lado. Bueno, Eleazar es el nombre en hebreo de Lázaro, ¿sí? Lo que conocemos como Lázaro. Entonces conocemos la historia. Levanta la mirada, el rico está siendo atormentado, voltea hacia allá y ve que allá está Abraham y Eleazar con él. La diferencia de los territorios. Le pide el rico que cruce Lázaro a donde está él, para que lo ayude o le lleve agua o lo que sea. ¿Y qué le contesta Abraham al rico? Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profunda hendidura ha sido establecida. O sea, hay una zanja, digamos, un hoyo gigante. Para aquellos que quieran pasar de aquí a ti, no puedan. Tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Los teólogos explican que en el Antiguo Testamento el lugar de los muertos, o llamado Seol en el Antiguo Testamento o Hades en el Nuevo Testamento, algunos suponen que era en el corazón de la tierra, y que en una parte estaban los que murieron en rebelión a Dios y entonces eran atormentados como el rico con aquella llama, y enfrente de ellos, en otra habitación, habitaban los muertos, los justos, que estaban en el seno de Abraham. Los teólogos explican que cuando Jesucristo murió, y dice que descendió a lo más profundo y entonces llevó cautiva la cautividad, entonces dicen que lo que conocemos como el seno de Abraham cambió de lugar y fue llevado a otro lugar. Esa es una explicación, un supuesto teológico. Y no tenemos que tomar la teología como verdades absolutas. Son supuestos, explicaciones, aproximaciones a lo que puede suceder. Lo que sí es cierto y en lo que todos coinciden es que el lugar de los muertos, la Biblia lo presenta como un mismo lugar.
sea Seol o sea Hades, donde están los justos y donde están los injustos, los atormentados y los que no están siendo atormentados. Que si fue llevada a esa parte o no, esa habitación o ese segmento, no lo sabemos con precisión. Es una apreciación teológica. Que nuestros errores como hijos de Dios es andar peleando con todo el mundo, debatiendo por apreciaciones teológicas, porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Lo que sí es una verdad absoluta es que hay un lugar de los muertos, hay un Hades, hay un Seol, donde los muertos llegan. Eso nadie lo puede quitar. Y que hay habitaciones donde están los injustos y donde están los justos, también eso es cierto. Entonces las habitaciones de sombras, las regiones de sombras tienen habitaciones donde hay justos y donde hay injustos. Al final los dos están muertos, al final los dos son sombras. ¿Sí? Les iba a decir alguna pregunta, pero no, porque ahorita nos agarramos como... Y mientras vamos avanzando en el mes, a lo largo de los principios, estaremos entendiendo cosas. Hay regiones y esas regiones tienen ¿qué? Habitaciones. Siguiente página. Esas habitaciones tienen puertas. Y le vamos dando. Esas regiones están resguardadas por puertas que tienen vigilantes. Hay principios en las escrituras de las habitaciones del granizo, de las habitaciones de la lluvia, de las habitaciones de la oscuridad, de las habitaciones de las sombras, de las habitaciones de las armas. La escritura está llena de claves, de entramados, de un sinfín de habitaciones en el mundo espiritual donde se almacenan cada cosa en su lugar. Pero cada habitación tiene una puerta. Ya lo vimos, no sé si hace más de un año atrás, donde estuvimos hablando de esas habitaciones, y cada habitación tiene una puerta y una habitación nos puede llevar a otra. Bueno, aquí nos vamos a enfocar nada más en las habitaciones de las sombras. Espérenme. En Job 38:17 dice: te han sido descubiertas o reveladas ¿qué? ¿Qué? Las puertas de la muerte. ¿Has visto las puertas de qué? De la sombra de la muerte. Las regiones de sombras. Las regiones tienen habitaciones. Las habitaciones tienen ¿qué? Puertas. ¿Sí? Entonces, mientras no te sean reveladas las puertas de las habitaciones de la muerte, de las sombras, entonces es como que Dios te permite asomarte y ver y tratar de entender un poco más qué hay dentro de esas habitaciones. Porque así como el granizo, la nieve, la lluvia tienen habitaciones, y cuando Dios quiere las abre y entonces suelta, y así como las riquezas tienen habitaciones y cuando Dios quiere las suelta o accedes a ellas, y las armas y todo lo que está resguardado bajo habitaciones y bajo puertas. Entonces el principio espiritual es el mismo. Por eso la Biblia habla de los cautiverios, los que fueron cautivados bajo cárceles, bajo puertas, habitaciones, donde hay almas que han sido cautivadas, y las vamos a ver ahorita más adelantito, y en los siguientes domingos vamos a hablar acerca de eso. Entonces hay puertas y necesitan ser reveladas, ¿sí? Que la gente las entienda. Siguiente principio. Para esto Jesucristo bajó a las regiones de sombras y arrebató las llaves de las puertas para ponerlas en nuestras manos. ¿Sí? Hay puertas, las puertas tienen ¿qué? Llaves. Esas llaves son guardianes. Hay guardianes que no te van a dejar permitir, vas a tener que tener autoridad para entrar ahí. Apocalipsis 1:18 dice, Jesucristo presentándose, dice: soy el que vive y estuvo muerto, pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo ¿qué?
las llaves de la muerte y del Seol. El Seol, el lugar de los ¿qué? Muertos, o el Hades en el Nuevo Testamento en griego. Tengo las llaves de acceso. Las arrebaté al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, que se había apropiado de las cosas. Entonces, ¿qué almacena ahí? ¿Qué guarda ahí? ¿Qué sombras hay ahí? ¿O qué son las sombras? Vamos a tratar de ir explicando poco a poco esto. Sé que voy lento porque son principios con los que no estamos muy familiarizados, los leemos con mucha frecuencia en la Escritura. La Biblia está llena de principio a fin de sombras, de términos de sombras, de Seol, de muertos, de fantasmas, de demonios, todo ese tipo de cosas de demonología que al principio más básico, rudimentario y salvaje o apache, pues nos dejamos ir y lo único que hacemos es reprendo al diablo y todo demonio que se vaya, no sé qué es ni dónde anda, pero que por si las dudas, y lo queremos echar a diestra, sacamos, o las mamás sacan el chanclazo, ¿no? Y, órale, te vas diablo. Siguiente pasaje. En Mateo 16, 19 está el principio de autoridad. Y a ti, diga a mí, diga a mí, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ¿qué? Será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves de autoridad. O sea, hay quienes tienen llaves, les son reveladas las puertas y le tiene que ser entregada una llave para tener autoridad en esa puerta, en esa región, en esa habitación específica. O sea, yo no soy asignado a sacar o a liberar a toda la gente de ahí, solo a quien se me haya sido asignado. ¿Sí? A Pedro se le entregó autoridad con llaves, pero todos los hijos de Dios tenemos llaves para ciertas regiones. O las llaves de David que menciona el libro de Apocalipsis, con las que si tú abres, nadie cierra, y si tú cierras, nadie abre, porque la autoridad te ha sido entregada. Vamos avanzando, claro. Muy bien. Siguiente página. La pregunta obligada: ¿qué o quiénes son las sombras? Porque sí, la Biblia las menciona mucho, pero ¿qué son? Todos los seres humanos tenemos sombra. En la psicología se dice que la sombra de una persona es la parte oscura que esa persona tiene, que por vergüenza, temor, traumas o lo que quiera, no la reconoce o no la confiesa. Es el principio bíblico del cual dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Son esas partes oscuras de cuando hablamos hace como más de un año atrás, creo, de las habitaciones. Esas habitaciones donde guardamos aquellas cosas que por vergüenza o por culpa las tenemos bajo llave y no queremos que nadie las vea, que nadie entre en esas habitaciones. La teoría junguiana de la psicología habla de las sombras de una persona. En la filosofía oriental es lo que conocemos como el yin yang, que toda persona tiene la cara negra y la cara blanca, pero sin embargo la cara blanca tiene el punto negro y la cara negra tiene el punto blanco. No voy a meterme mucho en eso porque trabajamos con la Escritura. Primero, ¿qué son las sombras? Las sombras son diseños. Por ejemplo, si está un pino haciendo sombra y nada más con ver su sombra, tú vas a entender que es la sombra de un pino. ¿Por qué? Por la figura, por la forma, por el diseño. Si conoces una nopalera y hace sombra, y si no la ves pero ves la sombra, entenderás por su figura, por su diseño,
que estás viendo la sombra de una nopalera. Entonces, una sombra es diseño. O sea, yo reflejo una sombra. Y esa sombra es una silueta que muestra mi diseño de una forma distorsionada, no perfecta, pero es un diseño. ¿Me estoy explicando? Vamos entendiendo. En las regiones de sombras hay diseños. En el hebreo, ese lo vimos en el bootcamp con los jóvenes, la palabra es selem, que es nuestra figura espiritual, que también se traduce como sombra. Por eso todos tenemos sombra, porque nuestro diseño se está reflejando y produce una ¿qué? Una sombra. Por eso en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre. Y la palabra imagen en el hebreo es la palabra selem, que es diseño o es sombra. De hecho, de aquí para el real, cállese. De aquí para el real, en la Biblia, casi todas las palabras que encontremos como sombra tienen que ver con selem. Por ejemplo, sombra de muerte es Salmabot, creo que es la sombra de muerte. O sea, siempre estará vinculado este término. O sea, en las regiones de sombras hay diseños. Vuelvo y aclaro, hay habitaciones de sombras de injustos y hay habitaciones de ¿qué? De sombras de justos. Eleazar o Lázaro, ya, míralo. ¿Cómo lo hago que no chille esto? ¿O lo apago? Diga conmigo diseños. Diga, hay diseños de injustos. No lo escuché. Hay diseños de injustos y hay diseños de justos. Cada uno tiene una habitación. ¿Sí? Dios nos hizo con un diseño, con un selem. Tenemos todos una figura. Ahí está ya. Siéntese. Dile. Siguiente. ¿Qué o quiénes son las sombras? Las sombras son extensiones del espíritu. En el bootcamp los jóvenes aprendieron acerca de sus extensiones, pero no vimos la sombra como una extensión. Pedro, Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, al menos que su sombra cayera sobre uno de ellos. No los tocaba, pasaba la sombra. Y ellos sabían, y ya se van a poner a bailar. ¿Sí? Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, pero sí era la sombra. Esa canción está equivocada, sí era la sombra. Porque Dios te mandó a sanar enfermos y a Pedro le fue mandado sanar y también su sombra sanaba porque es una extensión de él. Porque también hasta pañuelos de él se podían llevar. Iban como una extensión de él para sanar. Entonces tu sombra es una extensión de tu espíritu. Entonces ya la próxima vez, vámonos. Por otra vez. Es que solo cuando lo levanto se calla. Entonces, por eso
de repente las personas que son más sensibles espiritualmente dicen es que como que no sé si alguna ocasión alguno de ustedes ha sentido, percibido o visto una sombra. Yo que no soy de ese diseño, de esa línea, la verdad es que la única sombra que puedo ver es, y eso ni la mía yo creo, la tengo que andar buscando. Pero la sombra revela la presencia de algo o de alguien, porque es una extensión de él. Y esa sombra puede, como dice Job, explica el libro de Job, en sueños vi fantasmas, vi sombras y mi piel se erizó y sentí terror. ¿Por qué? Porque esa sombra es la extensión de algo malo, de algo terrorífico. Pero si esa sombra produce sanidad o produce paz u otras cosas, entonces unas son las sombras de los injustos y otras son las sombras de ¿quién? De los justos. Entonces, si es mi extensión, esa sombra producirá de acuerdo a mi diseño. Pero si es de un injusto, esa sombra va a producir de acuerdo al diseño de esa persona. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? Siguiente. ¿Qué o quiénes son esas sombras? Son también diseños distorsionados. Por ejemplo, hay siluetas engañosas. De repente puede ser los que saben jugar mucho con las sombras, que con los dedos pueden hacer figuras de lo que quieren, ¿no? De conejitos. ¿Quiénes saben hacer siluetas con sus dedos? ¿Sí? Mickey. Ay, yo no sé ni hacer el de perritos. Joven. Hay siluetas distorsionadas. Salmo 107, verso 10, y aquí vamos entrando en algo muy importante. Algunos moraban en tinieblas y ¿qué? Sombra de muerte. Las personas que viven en cierto cautiverio, y no estoy hablando de las habitaciones de los justos, sino las habitaciones de los injustos. Usted sabe que de repente hay personas que están cautivas en algo. Y yo le he explicado, por ejemplo, el diseño de la mujer encorvada, que vivió muchos años encorvada. Y cuando vino al Señor, el Señor no la sanó. No la sanó. Le sacó al espíritu. Expulsó al espíritu de ella. Y cuando el espíritu salió de ella, entonces ella se enderezó. Y quien estaba encorvado por diseño no era la mujer, sino el demonio que estaba en ella. Entonces, esta es una imagen distorsionada. Y cuando alguien está, en la escritura encontramos casos de ciego, de sordos, de mudos, que no los sanó. A unos los sanaba, a otros decía: espíritu sordo y mudo, sal de él. Porque quien estaba sordo y mudo no era la persona, era el espíritu que estaba en ella. Entonces, de repente estamos transmitiendo una imagen, un diseño distorsionado de lo que no somos, una sombra de lo que no somos. Me estoy explicando. Y esto tiene que ver de acuerdo al cautiverio o la opresión en el que cada persona está. O sea, quien está manifestando cuestiones, no sé, de alcoholismo, de adicción, de lascivia, de violencia, de crimen, de maldad, está reflejando una sombra distorsionada de lo que no es. Porque ese no es su diseño perfecto. Su diseño está en Génesis 1. Fue creado conforme al Tselem o a la imagen de Dios, como un ser justo, santo, perfecto, con habilidades y funciones específicas.
cada uno de acuerdo a su función, su llamado, su ministerio que le ha sido asignado. Pero cuando eres atrapado en te llevan a otras habitaciones que no son la del justo, sino son la de los injustos. Entonces terminas reflejándote como un ser violento, como un ser malvado, como un ser pecaminoso, como un ser perverso o como alguien que no tiene absolutamente nada que ver con el diseño original. ¿Me estoy explicando? Entonces son sombras. Bueno, pregunta Mirel, ¿cómo llega uno a caer en esas habitaciones? No traigo la respuesta en esta diapositiva, nos metemos a la siguiente. No, pero está bien para ir escarbando en eso. O sea, ¿cómo termina uno proyectando lo que no es? Es como las muchachitas en tiempos de Gloria Trevi, ¿no? Que querían andar como ella, reflejando una sombra de lo que no son. Una identidad rota totalmente. Moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Diga conmigo: Padre, revélame las puertas de las sombras y dame la llave para sacar a quien tenga que sacar. Porque necesitas tener una llave para sacar a alguien de esa habitación, porque hay quienes moran en habitaciones de hierro, de sombras de muerte. ¿Sí? Y Números 33:52, y destruirán todos sus ídolos y todas sus imágenes de fundición. Y ahí la palabra imagen es en el hebreo otra vez la palabra selem, que son sombras. ¿Qué reflejan los matashines? Una silueta, una sombra de un adorador a un demonio, a una imagen que no corresponde con el diseño de ellos. O sea, el principio bíblico, según Pablo en Corintios, es que nos transformamos en aquello que observamos, en aquello que adoramos. Entonces, si tú adoras a Dios constantemente y lo observas y lo amas y lo admiras, te irás transformando de gloria en gloria en esa gloria que tú estás observando y adorando. Pero cuando alguien es adorador de cierto cantante, ídolo, demonio, imagen religiosa o lo que sea, termina pareciéndose a eso. Por eso se usa la palabra selem, porque termina invadiéndote la imagen de aquello que no es tuyo y comienzas a reflejar la sombra o la imagen de lo que no eres. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué están tan serios? Me asusta. Ok. Al que se duerma le aviento, ¿con qué le aviento? Siguiente. ¿Qué o quiénes son las sombras? Las sombras pueden ser coberturas o escondites. Ezequiel 31:6. Ay, me equivoqué, perdón. Ya. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su ¿qué? Sombra habitaban muchas naciones. Una sombra en la escritura aparece como cobertura. Es solo un ejemplo este pasaje. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? La sombra de la cobertura. En el lado en la habitación justa de los justos. Pero en la habitación de los injustos se convierte en escondrijos, de los que habla la escritura también, donde la gente va y se esconde. Habitaciones de escondrijos, de lo que nos avergüenza,
de lo que nos duele, de por culpa, dolor, resentimiento que no queremos soltar, y ahí están las habitaciones de los escondrijos. Cuando va a llegar la visita repentinamente a su casa y tenemos un tiradero, dígame la verdad, ¿qué hacemos casi todos? Confiesen sus pecados delante de esta nube de testigos. ¿Qué hacemos casi todos? Agarramos el tilichero donde quepa y cerramos la habitación. Sí. Amén. Sí. Y se cierra. Escondrijos, coberturas. Siguiente. En resumen, también como parte de qué o quiénes son las sombras, podemos hablar de lo no encarnado. Si las sombras son diseños, cuando no encarnas algo sigue siendo sombra. Por ejemplo, los que saben de diseños, los que trabajan con diseños, Miki, Abraham, Jocelyn, ¿quién más trabaja con diseños? Yo soy un diseñador, no sé, mental, pero no sé hacer diseños. Bueno, de repente hago diseños, pero no es mi campo. Pero el diseño, mientras está en la computadora o en el boceto escrito, dibujado, como los que puede hacer Esther o cualquier otro dibujante, es una sombra. Mientras está en planos, es una sombra. Cuando lo comienzan a construir, se vino de la sombra a la realidad. Entonces tú tienes diseños de Dios como evangelista, como profeta, como maestro, como salmista, como artista, como empresario, como ministro, como pastor, como maestro, como evangelista, como quien liberta, como quien sana, como quien lidera, como quien gobierna, todos los diseños, lo que es parte del diseño de Dios para tu vida. Pero si por miedo, temor, vergüenza o lo que sea no lo has manifestado, entonces esto sigue en una sombra. Y ahí está. O sea, aquí hay potenciales líderes, potenciales maestros, potenciales salmistas que solo con abrir la boca sanarían y liberarían familias y personas. Aquí hay gente que con la palabra tendría un poder para hacer cosas extraordinarias. Hay gente con diseños, estrategias, con poder, capacidad empresarial, capacidad de gobierno, pero que por vergüenza, pereza, temor o lo que usted quiera, no lo ha querido sacar. Entonces seguirá habitando en las ¿qué? Sombras. ¿Qué hay ahí? Diseños en sombras. No tiene vida y no tiene impacto fuerte hasta que no se materializa. También es lo que antecede a lo real. Dice la Escritura cuando habla del Antiguo Testamento, dice que aquellas cosas, hablando de los principios de la ley, los sacrificios, toda la ley, eran sombra ¿de qué? De lo que habría de venir. O sea, todo el Antiguo Testamento es la sombra del Mesías. Los sacrificios, las fiestas, las leyes, todos los principios son sombra. No le quita valor, pero son sombra. Y si nos hubiéramos quedado solo con eso, estaríamos con la sombra, pero no estaríamos con lo real. Es como los que todavía no creen en el Mesías, que todavía andan dando ahí tumbos, que no creen en Jesucristo como el Mesías. Pero también en el otro extremo puede ser el residuo de lo real. Hay ocasiones en que hay personas que sacando todo el potencial que tuvieron, por alguna razón tronaron lo que traían
cayeron y lo único que queda de él, decimos coloquialmente, ya no queda ni la qué, ni la sombra de lo que era. O sea, hay personas que lo único que le queda es la sombra, y esas sombras son los recuerdos nada más. Me acuerdo cuando yo hacía, me acuerdo cuando yo. Entonces hay gente que te cuenta puras ganadas, pero ahorita no está haciendo nada. Está en las sombras. Es lo residual. Qué bueno que lo hizo, pero ahorita ya solo está en las sombras. En esas habitaciones moran estas y cosas, otras cosas más que se clasifican como sombras. Repito y aclaro otra vez: sombras de injustos que proyectan diseños pervertidos, equivocados, distorsionados, y sombras de justos que no han sido manifestados. ¿Sí? Así que dele un codazo a su vecino para que se despierte y dígale: sal de las sombras. Con amor, dígale: sal de las sombras, es tiempo que te manifiestes ya. Era su oportunidad, la oportunidad de Tete para que se desquitara con Emilia. Siguiente. Hay que discernir las sombras, porque no es lo mismo que estar a la sombra de. Esa es una expresión, que eso es cobertura. No es lo mismo estar a la sombra de, como dice el Salmo 91:1 que mencionamos ahorita: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cobertura sana, cobertura correcta. Hay coberturas que traen vida, hay coberturas que te dan y te producen lo correcto. Estar a la sombra de, esa es una expresión. Pero la otra, estar a la sombra de, no es lo mismo a que alguien te haga sombra. Jueces 9:15 dice: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense ¿dónde? Bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y usted conoce el final de esta historia, donde se quemaron los unos a los otros. Aquí hablamos de coberturas dañinas, coberturas incorrectas. No es lo mismo estar bajo la cobertura correcta a que alguien te haga sombra. Mire, quienes trabajan para construirse un nombre van a usar a toda la gente para construirse ese nombre. ¿A quién se conoce en funciones gubernamentales? ¿Quién es la persona más famosa de un país? El presidente. Pero el trabajo duro, sesudo, fuerte, inteligente, estratégico, poderoso, en el 99.99 de los casos él no lo hace, porque no tiene ni idea de cómo se hace. Está rodeado y en su nómina hay un pago millonario de una N cantidad de asesores que no conocemos, que no son funcionarios de gobierno, que son gente que está haciendo el trabajo rudo, son gente altamente capacitada, que sabe y entiende muchísimo. Ellos lo están haciendo. Pero el que se lleva las glorias y el que gana más y la persona más famosa es el que está ahí. Pero en cuanto no me convienes, te quito del camino. Y se acabó. Cuando alguien te hace sombra, lo que está haciendo es
apagar tu diseño para crecer Él. Fíjese el contraste entre Juan el Bautista y Jesucristo. Juan por su parte dijo: conviene que yo mengüe para que Él crezca. O sea, que se vea Él y no yo. Pero Jesucristo por su lado dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vea el equilibrio entre yo como hijo y siervo de Dios. Tengo que ceder la gloria a Jesucristo para que sea Él el que se vea. Pero Jesucristo no está en la tarea de opacar el talento de José o el talento de Efraín o de nadie. O sea, Jesucristo no está en el talento de, a ver, Jaden, no te tienes que ver tú y apágate y todo apagadillo. Ay, sí, Señor, yo no existo, no estoy. O sea, voy a hacer que brilles y brillamos juntos. Me estoy explicando. O sea, una verdadera cobertura, brillemos, crezcamos, saquemos esto, vayamos. Y los dos salen, los dos se ven. O sea, Dios no está aplastando gente para verse Él. No quiere tapetes donde pisar. Quiere hijos que embellecer y levantar. Y un hijo de Dios sano no está buscando levantarse por sobre los demás y brillar por sobre Dios mismo. Entiende a quién sirve, a quién adora y quién es el que manda y quién es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y a Él rinde las coronas y la gloria. ¿Me estoy explicando el equilibrio? Para que la silueta de Armando sea la de Armando, pero con la forma de Dios. Para que no se rompa la figura de nadie. Porque no es lo mismo entonces estar a la sombra de a que alguien te haga sombra, pero tampoco es lo mismo habitar o ser una sombra. Habitar en las sombras o ser nada más, simplemente una sombra. Romanos 12:2. No se conformen. ¿Qué es conformarse? Hacerse a la forma de. No te hagas a la forma de este siglo o del espíritu de esta época. ¿Cómo se supone que son las generaciones ahora? El espíritu dominante de esta época. Denme cosas que ustedes han oído de cómo son ahora las generaciones, los muchachos. De cristal, que no aguantan nada. A ver, muchachos, digan conmigo: yo no soy de cristal. A ver, díganlo como que son de hierro. 1, 2, 3. Eso. ¿Cómo más dicen que son ahora? Tiranos, la generación. Tiranos maltratan a los papás, a los abuelos, a los maestros, egoístas, rebeldes, soberbios. A ver, los jóvenes digan conmigo: no soy nada de eso. Porque te haces a la forma de, sino que ¿qué tienes que hacer? Transformarte por medio de la renovación del entendimiento. O sea, conforme entiendes quién eres, te transformas a quién eres. Dejas de ser lo que no eres y comienzas a ser lo que sí eres. Aquí no se trata de, es que tienen que dejar que los hijos tomen la forma natural de lo que son. El entendimiento producirá la transformación de lo que son.
Porque si los dejas que tomen la forma por sí solos, con el debido respeto, pero es como dejar que un animal salvaje tome la forma que es, y él tiene un instinto y tomará su instinto natural y crecerá como es. Pero los seres humanos no somos animales, desarrollamos por entendimiento, somos la parte racional, es lo que nos hace diferentes de la clase animal, de los animales. Conforme entiendes, te transformas, o sea, tomas la forma de lo que eres. Pero si no entendemos, tomaremos cualquier otra forma. Pretenderemos ser como la gente es o como el espíritu dominante de la época es. Nada más. Aquí se habla de proyectar sombras ajenas. Aquí tengo dos personajes. Le pedí a la AI que me ayudara. Tenemos un personaje bajito de estatura y un personaje alto de estatura. ¿De quién se proyecta la sombra? Del dominante. Y aquí tengo también que hablar entonces de posiciones de liderazgo, de posiciones de autoridad. Si tú eres la sombra de alguien, no estás siendo tú. Porque no tienes que ser la sombra de nadie. Tienes que proyectar tu sombra. ¿Cómo sé si soy la sombra de alguien? Samuel, David. En cuanto a Saúl, perdón. En cuanto a Saúl, Samuel le retiró su presencia. Se le acabó la unción y se le acabó todo. En cuanto le dijo, no volverás a ver más mi rostro, se acabó la carrera de Saúl. Porque Saúl estaba proyectando a través de Samuel y no a través de un diseño original y auténtico como el de David. Porque a Saúl se le ungió con una vasija y a David se le ungió con un cuerno. Y la vasija es una unción para una unción prestada y el cuerno es para una unción original o auténtica. Cuando un liderazgo es dominante, hace que las personas proyecten quién es él y no que las personas proyecten quiénes son. Y entonces va y te lleva a habitar, a guardar todo tu diseño en una habitación de sombras porque estás en la tarea de proyectar lo que él es. Es como se usa muy común en el ejército. Usted no está aquí para preguntar, está aquí para obedecer. Le castra su habilidad, su diseño, su talento y se somete a proyectar lo que una sola persona quiere que proyecte. Si la esposa no está el esposo y se siente totalmente fuera de rango, totalmente, una cosa es que necesitamos a nuestros cónyuges, pero otra cosa es que te deshabilite porque esa persona no está ahí. Si te deshabilitas porque no está, eres una sombra del dominante. Están muy serios. No estoy seguro si ya acabé. No, esa es la última. ¿Verdad que sí, Abraham? ¿Me ayudas? Porque no estoy viendo. Pues las otras son nada más bocetos para lo que sigue. Entonces, ¿qué camino tomar? A la casa del Padre, donde tu sombra manifestará diseño y eventualmente vendrá a la realidad, porque la sombra
es solo un antecesor de lo real. No puede quedarse toda la vida como una sombra. Tiene que venirse a lo real. De lo contrario, su efecto será mínimo. Porque Pedro pasaba su sombra y la gente podía sanar. Pero porque estaba Pedro el real. Porque él estaba habilitado. Proverbios 21, 17 y 18, no, perdón, es 2, 17 y 18. Ahí le va, y mucha atención a los jóvenes, paren sus orejotas bien grandes. ¿Quién tiene las orejas más grandes aquí de los muchachos? ¿No? Enséñenmelas. Dice Miki que él es el más orejón. ¿Sí? Tu papá está bien orejón, ¿verdad? Me está diciendo aquí Armi que su papá es el más orejón. Proverbios. Quien abandona la instrucción que tenía en ¿dónde? En su juventud y se olvida del pacto de Elohim. ¿Desde cuándo se va perdiendo el diseño? Desde la juventud. Es que yo no, es mi vida. No he escuchado cosa más absurda y más tonta que esa. Es que es mi cuerpo, mi vida, mi cuerpo, mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Yo me hago, me quito, me pongo y ándele pues. Y no sabéis que su cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu. Sígale por donde le quiere seguir, aterrícele pues, siga tomando decisiones, siga olvidándose de la instrucción, siga haciendo como quiere hacer y entonces platicamos algunos años después. Porque eventualmente los muchachos van a regresar. Ya todos golpeados, masacrados, ya con 10 hijos encima, ya con 2 divorcios, van a volver. Porque están en el pacto, están en la promesa. Pero ¿para qué es el afán y la obstinación de proyectar una sombra y un diseño de lo que no son? Siendo que es más poderoso el diseño que tienen en su pacto con Elohim. Porque Él fue el que nos creó a su imagen, su forma, su diseño. Su casa, ¿qué pasa cuando te abandonas esa situación? Su casa, ¿qué hace? Se hunde hacia la muerte y sus sendas, cautiverios, habitaciones de sombras, allá metidos, tus diseños guardados en las sombras y tú proyectando una sombra de lo que no eres. Y parecen muy felices, porque hasta tienen, eso sí, tiene lo que tengo que admirarle a la tecnología moderna, a las redes sociales y todo esto, es que ya todos nuestros muchachos son unos expertos fotógrafos. Yo cuando necesito una fotografía le digo a los muchachos porque ellos saben retratar. ¿Cuál es tu mejor perfil? Y yo cuando me quiero tomar una foto salgo así como asustado. Salgo más feo de lo que estoy, entonces mejor tómame una foto, no, ayúdame. Porque sí, o sea, saben proyectar mentiras. ¿Qué comunica la gente en sus redes sociales? Mentiras. Sí. ¿Todo bien acá? Como dice el salmista, sombras nada más. El problema es el dolor que lleva esto, porque hay un precio que pagar. Y terminamos en Proverbios 14:12. Puede haber un camino que parezca recto al hombre, pero al final son caminos de la profundidad del Seol. ¿Le puede parecer bien? Y quiero decirles algo
a los muchachos que ya deben de saber. Pero un maestro en la escuela está para enseñarte matemáticas, física, química, idiomas o lo que sea. Pero para formar quién eres y tu espíritu, están tus padres y están tus maestros de tu casa espiritual. Por eso, casi a todos los muchachitos los perdemos en cuanto llegan a la secundaria, se vuelven locos. Porque hay maestros inicuos, y porque yo ya pasé por la escuela, hay maestros muy inicuos que les comienzan a meter tonterías y barbaridades en la cabeza, y hay compañeros también totalmente inicuos. Entonces, al no tener su identidad clara y desarrollada, comienzan a absorber todo lo que no son, y entonces secundaria, preparatoria, se vuelven locos. Diga conmigo, a mis hijos y a mis nietos no los voy a perder, porque hay caminos que les parecen que están bien, pero no se están dando cuenta que son camino al Seol, a las regiones de las sombras. Y algunos van y se meten por años allá, algunos tristemente. Y les tengo que decir, hemos tenido jóvenes muy amados y que duelen, pero los hemos visto morir por una sobredosis. Jóvenes que estuvieron en la iglesia, jóvenes de la casa, jóvenes asesinados por la delincuencia organizada por haberse vinculado con ese tipo de actividades. Y dice uno, ¿por qué tuvieron que terminar ahí con el diseño tan hermoso que tenían? Porque uno dice, es como que tiraron a la basura tanto talento y tanta gracia y tanto poder que traían. Y cuando va uno a esos funerales duelen mucho. O sea, duelen por todo lo que se está sepultando ahí, porque nunca lograron salir de esas regiones de sombras y se quedaron ahí. No tienes por qué caminar hasta allá, porque el problema es que algunos caminan tanto que llegan al punto del no retorno. ¿Y cómo volver? ¿Cómo salir de las sombras? Porque entre la vergüenza, la culpa, el placer, las deudas y todo lo que se va juntando, volver se pone cada día más y más difícil. Alguien que haya vuelto a la casa, a la relación con Dios después de haber estado lejos, me podrá decir si es o no difícil volver. Es difícil. Los pesos duelen, cargan, porque las cárceles tienen vigilantes que no te quieren dejar salir tan fácilmente. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que las cárceles de cautiverios, de sombra y de muerte se abren, y sales de ahí, de esas sombras, y comienzas a manifestar el diseño que el Padre te dio desde Génesis 1:27. Tu imagen, tu diseño espiritual, lo que tú eres y no lo que crees que tú eres. Vamos a orar, y yo quiero que usted le pregunte a Dios y se meta en su espíritu si hay alguna puerta de muerte, de sombra, que nos tiene que ser revelada a cada quien, donde hemos sido cautivados.